Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Eh, les agradecemos, mejor dicho, el equipo docente de pedagogía, tomarse este ratito por la tarde para poder anticipar, para poder avanzar con la apertura, digo yo, todo lo que significa poner eh, a conciencia en conocimientos de este equipo de trabajo, de este grupo de estudiantes, eh, que es realmente, vamos a decir, la plataforma, algunas especies de pautas, si ustedes quieren, eh, o algunos acuerdos eh, entre el equipo docente, entre el grupo de estudiantes, mutuos, vamos a decir, una especie de contrato tácito entre nosotros para poder llevar adelante este espacio, ¿no? Es necesaria la clase de hoy, en principio, eh, vamos a decir, en este día tan particular, en la conmemoración en honor a nuestros caídos en Malvinas, bueno, y a nuestros veteranos, por supuesto, y también yo decía que no es casualidad y que ya lo vamos a ver de por qué también es sumamente importante el Día Mundial sobre la concientización de las personas con autismo, ¿no? Que también es sumamente trascendente a los días de hoy y cada vez más, porque la neurodivergencia, eh, nos guste o no, cada vez interpela el aula, la escuela, el sistema educativo, cada vez es mayor la necesidad de formación respecto de estos temas y bueno, y también el valor, digo, de manera transversal y como para aportar algo más, de lo que tienen las efemérides, que tienen las fechas claves en el calendario en sí, en la formación docente de los maestros de primaria, del maestro y de los profesores en sí, pero digo, ya van a ver ustedes a medida que vayan avanzando en la carrera de por qué el calendario escolar, el calendario académico, el calendario, digamos, en sí, con estas fechas patrias, con estas fechas, digamos, trascendentes, son importantes para tener en cuenta porque de alguna manera son disparadores, digamos, de lo que se debe o se intenta transmitir desde la escuela, ¿no? Como principios y también, obviamente, como decía recién, de manera un tanto, no sé cuánto indirecta, pero sí de manera certera, transmitir conocimientos, digamos, respecto de estas fechas claves que en realidad lo que producen son como disparadores emergentes para nuestra reflexión, ¿no? Nuestra reflexión desde la comunidad, la reflexión desde la escuela, la reflexión de nosotros como seres humanos y personas que comparten, vamos a decir, en convivencia en una sociedad común. Entonces, habiendo dicho un poco esto, es necesario ya como empezar a andar en la primera parte de este espacio de pedagogía y con la gran pregunta, es decir, ¿qué es esto de pedagogía? ¿Qué significa la pedagogía? ¿Cuál es la incumbencia de esta disciplina, si se quiere decir entre comillas, de esta ciencia, en la formación de docentes del nivel inicial, en la formación de docentes de primaria? ¿Por qué es importante? ¿Será realmente trascendente? ¿Deberán ustedes preocuparse por adentrarse, por, vamos a decir, profundizar en sus conocimientos respecto de qué es la pedagogía y la implicancia que tiene en la vida, digamos, de esta profesión de educar, en el sistema educativo, en la profesión de enseñar como maestros y maestras? Y realmente sí que es importante y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la materia y lo vamos a terminar de completar, digo yo, de manera muy fortuita y conveniente en el segundo cuatrimestre cuando trabajemos en pedagogía especial. Ya vamos a ver justamente a lo largo de este año todo lo que ustedes puedan pensar, todo lo que ustedes puedan cuestionar, todo lo que ustedes puedan reflexionar acerca
de este espacio de formación o de estos espacios de formación, pero antes es importante empezar a hacer algunas aclaraciones. Yo ahora voy a compartir pantalla, como decía, eh, empezar a tratar de pensarnos, a ponernos en los zapatos de lo que significa ser docente, de lo que empezar a proyectar, empezar vamos a decir, en perspectiva, a futuro, soñar con esta realidad, vamos a decir, eh, pensarse, decíamos, como en la realidad de ser maestros, de ser maestras. ¿Por qué? Es realmente importante que ustedes hoy, en esta etapa de su vida, como seres humanos, como parte de una familia, como parte de una comunidad, con sus grupos de amistades y demás, empiecen justamente a dar este paso, este salto, si ustedes quieren, tan cualitativo en la vida de las personas, que es empezar un proyecto de vida en la universidad, y mucho más importante aún, empezar a pensar un proyecto de vida en la carrera docente, empezar pensarse, empezar a saberse maestros y maestras, ¿no? Están realmente tomando una decisión que, créanme, como se los dije en la clase anterior, como lo planteábamos con las profes también, es sumamente importante, porque tiene que ver con una decisión personal y también con una proyección de vida, pero para poder transcurrir todo este camino, para poder empezar a desandar este proyecto de vida, comenzando, vamos a decir, con este espacio, entre otros, pedagogía, mi proyecto de vida, es necesario dar cuenta de su compromiso con la formación, ¿no? Decía yo recién cuando comenzábamos, es como un encuentro para pautar, para acordar, para traer a la conciencia la importancia de las acciones que ustedes deben desarrollar, ¿no? Para conllevar este proyecto de vida, para vivir este sueño que es convertirse en profesionales de la educación, y sobre todo la importancia que reviste de trabajar con seres humanos, de trabajar con personas. A mí siempre que me preguntan, en particular cada uno tendrá, vamos a decir, su idea al respecto, pero cuando me preguntan, y sobre todo en estos tiempos de inteligencia artificial, de trascendencia de las herramientas digitales, de los recursos tecnológicos, ¿qué es lo que hace un maestro? ¿Está bien? Que no puede hacer la tecnología, la herramienta digital, la inteligencia artificial, ¿no? Y está bien, un maestro enseña, pero si de alguna manera podemos compararlo con la inteligencia artificial, si se quiere decir, por hacer una comparación exagerada, podemos decir, o podemos llegar a decir, que también la tecnología puede llevarnos a aprender, o puede enseñarnos algunos recursos para poder reforzar, para poder complementar esa tarea de enseñar, ¿no? Pero hay algo que el maestro, la maestra, hace que nunca va a poder llegar a hacer la tecnología ni la inteligencia artificial, que es clave para nosotros empezar a entenderlo a partir de hoy, para empezar a soñar con este proyecto de vida, que es formarme como educador, como educadora, para humanizar en la comunidad, para poder, vamos a decir, homogeneizar, o mejor dicho, humanizar en la diversidad de la realidad en la que vivimos, en la que nos vemos atravesados. Y para eso, para poder aprender a empezar a enseñar, para empezar a humanizar, para empezar a mediar, para poder, vamos a decir, ser el nexo entre el conocimiento y el estudiante, para poder encontrar espacios de reconstrucción del sentido del conocimiento,
porque también hay que decir que muchas veces se dice, no, el maestro transmite conocimiento, y en realidad lo que los docentes hacen es reconstruir el sentido de ese conocimiento aplicado a un contexto atravesado por, vamos a decir, multicausalidades, o mejor dicho, por multidimensiones, o por distintas eh, realidades o atravesamientos, que justamente de manera situada, de manera, vamos a decir, específica, en un tiempo-espacio en particular, se trabaja, ¿no? Para no complicar mucho la idea, es decir, eh, tratamos de humanizar en contextos cada vez más complejos, en contextos cada vez de mayor desigualdad social, tratamos de humanizar en contextos de diversidad cognitiva, en contextos de diversidad social, en contextos, vamos a decir, complejos por distintas razones, por distintas causas. Entonces, en ese sentido, eh, está bueno decir que para poder empezar a desandar este sueño de ser profesional de la educación que están empezando a transcurrir, a transitar, necesitamos enclavarnos, necesitamos iluminarnos, necesitamos comprometer nuestra formación, comprometernos personalmente con principios, con valores, para poder después, obviamente, compartirlos, para poder después retransmitirlos, para después, vamos a decir, aplicarlos en distintos espacios, ya sea en espacios escolares, en espacios de educación no formal, en organizaciones sociales y demás, que realmente requieran de poder pensar la formación humana, ¿no? La educación de las personas como un, un servicio, o mejor dicho, como un derecho social que nos mejora como comunidad, que nos va a permitir justamente desarrollarnos, no solamente a nivel económico, sino también a nivel humano, como decíamos en la clase anterior, a nivel educativo, digo, desde el sistema, ¿no? Educativo. Y justamente el esfuerzo, la dedicación, la constancia y la responsabilidad es, vamos a decir, una de las maneras, empezando a cultivar todos estos principios y empezando a desarrollar, a conocer nuevos valores, lo que significa, por ejemplo, el hábito de la lectura de textos académicos, empezar a, a tener contacto con otros productos culturales, vamos a decir, tener contacto con nuevas miradas sobre la formación humana, sobre la formación educativa. También requiere de su compromiso, es necesario su esfuerzo, que ustedes se impliquen con humildad y, vamos a decir, con respeto, y con el trabajo y la confianza en equipo, ¿no? Es decir, este proyecto de vida que empieza en pedagogía para poder ser docentes, profesionales de la educación en un contexto tan duro y difícil como es la realidad social y educativa actual, requiere justamente de empezar a comprometerse con el desarrollo de estos principios y valores que van a sostener a lo largo de su trayectoria en la formación docente inicial, para decirlo de manera más sintética, su trabajo, su tarea en el día a día. Y créanme, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, que es realmente valioso y que es satisfactorio. Eh, creo que es clave también volver a mencionar la importancia de poder encontrar el complemento en el trabajo de equipo, es decir, que ustedes puedan ir visualizándose con sus colegas, con sus pares, que acá no venimos a competir, sino venimos a aprender, está permitido equivocarse, y yo apelo muchísimo a la empatía, de la solidaridad y del trabajo colaborativo. Creo que eso es un condimento que va a aliviar, que va a permitir caminar y transitar
de manera más fehaciente la formación, no solamente en este espacio de pedagogía, sino, vamos a decir, a lo largo de la carrera. Y justamente antes de arrancar con el eje 1, antes de empezar a desarrollar el contenido teórico, conceptual, es importante para mí hacer este encuadre de trabajo. Es importante para mí que ustedes entiendan que sin esfuerzo, como decía Favaloro, sin dedicación, sin constancia, sin responsabilidad, sin trabajo de equipo, sin empatía, sin humildad, sin capacidad de diálogo, de comunicación y confianza entre padres, es muy difícil, vamos a decir, conllevar, atravesar este proyecto, este sueño de vida que los piensa en convertirse en profesionales de la educación. ¿Está bien? Entonces, digo, es importantísimo que hoy nos tomemos estos minutitos que yo les pedí. Repito de nuevo que si bien no es obligatorio, es para mí sumamente importante porque es el encuadre de trabajo en el que nos vamos a sostener a lo largo de la cursada de pedagogía y en el caso también, que lo más seguro que suceda, de pedagogía especial en el segundo cuatrimestre. Confíen en el equipo docente cuando tengan que hacer alguna consulta, comuníquense, dialoguen, consulten, pongan en valor esta capacidad de interpelar como estudiantes que tienen al equipo docente con respeto. Profe, disculpe la molestia, necesito que me ayude porque no estoy entendiendo este aspecto, no entiendo este autor, este concepto se me está complicando comprenderlo, o con el grupo de trabajo, con el equipo, no estamos comprendiendo bien qué significa o cómo se puede aplicar esta categoría en el análisis de una situación X, ¿no? Entonces digo, a partir de los principios y valores del esfuerzo, la buena comunicación, la empatía, como hemos dicho, y sumándole lo que aquí voy a traer a colación, aparte de los valores que van a cosechar ustedes y van a seguir cultivando hasta el último día, que tiene que ver con la gratitud, la justicia, la amistad, el honor, la integridad, como decíamos, la responsabilidad, son principios de trabajo y de compromiso que tienen que empezar a adquirir a lo largo de la formación, pero también tienen que empezar a proyectarlo, digamos, a futuro para en el momento que les toque ir construyendo el perfil de ustedes como maestros, ¿no? La importancia de hacer educación con amor, está bien, con honestidad, el trabajo cooperativo, el respeto entre pares, la libertad, y acá hay algo sumamente importante que es la no violencia verbal, la no violencia física, por supuesto, la no violencia institucional, trabajar en climas de paz, ¿no? Educar, la educación en valores para la vida tiene que ver con empezar a pensarse que ustedes van a tener que transmitir todo esto a sus estudiantes y tienen que hacerlo de una manera ejemplar, ¿está bien? Los valores para la educación de la vida, en la vida, tienen que durar de manera permanente para toda la vida, ¿no? Valga la redundancia. Esto de poder enseñar y hacer educación con amor es sumamente clave porque creemos que es no solamente un sentimiento, sino un valor fundante donde abrevan todos los restos de los principios y valores que a lo largo de la carrera docente ustedes tienen que empezar a adquirir como una habilidad de trabajo, está bien, en equipo, ¿no? Entonces, ahí hay alguien que está pidiendo admisión, vamos a darle lugar y seguimos. Entonces, en este sentido, para mí era sumamente importante venir a esta tarde a decir esto, porque sin esto no va a haber un aprendizaje sustancioso, no va a haber, vamos a decir, un aprendizaje colaborativo, no se van a producir de manera recíproca intercambios que a ustedes los
vamos a decir, los transformen, que los interpelen, que los, si se quiere decir de alguna manera, que los movilicen afectiva y emocionalmente a producir nuevos aprendizajes. Nosotros, los maestros, maestras, trabajamos con las emociones y muchas veces hay que poder dominarlas, o mejor dicho, administrarlas, para poder transmitir seguridad, para poder transmitir, vamos a decir, justicia, igualdad, ya sea en el momento que analizamos o mediamos una situación de conflicto, como también lo hacemos en la fila del supermercado, o también cuando lo hacemos en un círculo de amigos, en el club del barrio, en la vecinal. No dejamos de ser docentes en ningún momento de nuestra vida, y esto también decirlo es muy importante. Vamos a complementar con que aprendemos, lo decíamos en la clase anterior, hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es sumamente básico, es sumamente, vamos a decir, es el piso de trabajo, es el encuadre, el acuerdo, el contrato, si ustedes quieren llamarle justamente el consenso contravencional, ¿no? Entre este espacio de pedagogía, este equipo docente y también ustedes como estudiantes. Parece menor, pero para nosotros no es menor, porque sin estos condimentos, decía recién, es infructuoso, sin estos agregados, sin desarrollar estas habilidades transversales, ya vamos a ver por qué más adelante, se hace muy difícil realmente poder sobrellevar con compromiso la formación. Y agregándole a todo este aspecto, vamos a decir, un tanto axiológico, si se quiere, es decir, del compromiso, ¿no? de nosotros con nuestra formación, con la carrera, con el equipo docente, es mutuo, ¿no? Entre docentes, estudiantes y demás. Hay algo que es clave, pero fundamental, para que ustedes transiten este trayecto de formación docente inicial, y para nosotros como espacio que inaugura un poco el profesorado, ¿no? La formación docente, es importantísimo decirlo, ¿no? Que es el manejo del plan de estudios. Profe, nosotros lo trabajamos y lo vimos en el curso de ingreso, el curso de ingresante para aprender a ser estudiante universitario, y cuando nos tocó ver la carrera, o mejor dicho, los contenidos que son parte de la formación docente o de la carrera que hemos elegido, también pudimos mirar el plan de estudio, más o menos tenemos una idea. Pero créanme que es sumamente importante siempre, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, en los dos profesorados, conocer al dedillo el plan de estudio, tenerlo en la mano, en la mochila, siempre en el cuaderno. ¿Por qué, profe, es tan importante el plan de estudios? ¿Está bien? Espérenme, que ahí está pidiendo admisión a alguien. Vamos a admitir. Es sumamente importante conocer el plan de estudio, porque ya lo vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, porque quien sabe cuáles son los condicionantes que como norma y como reglamento marco el plan de estudios tiene, puede transitar, decíamos recién, mucho mejor cada uno de los cuatrimestres, cada uno de los años, cada uno, digamos, de una de las asignaturas que va cursando y demás. Pero es importante porque el plan de estudios, ya lo vamos a ver, decía, nos indica cuál es nuestro perfil de egresado, es decir, para ser más claros, cuáles son a lo largo, digamos, del profesorado las habilidades, las capacidades que yo debo ir desarrollando en la formación para el día de mañana poder aplicar, poder desenvolverme y desarrollarme en la práctica de profesional de la educación, ¿no? Como maestro, como maestra. Ya vamos a ver, repito, pero digo,
es importante porque cada uno de los espacios curriculares que componen el plan de estudios tienen varios componentes, que son 3 o 4 importantes que voy a tratar yo rápidamente de sintetizar. En primer lugar, lo que son los descriptores. ¿Qué son los descriptores? Los descriptores son los contenidos fundamentales que debe desarrollar cada uno de los espacios curriculares. Si ustedes van al plan de estudios, ya sea de inicial o de primaria, van a ver a lo largo del mismo, para dicho sea de paso, les comento en voz alta, les menciono, que por eso me he tomado el trabajo con las profes de subirles los planes de estudios de la carrera de inicial y de primaria al aula virtual. Vayan ingresando al aula virtual, vayan conociendo el aula virtual, vayan desarrollando la actividad de presentación del foro, que he visto que no muchos han escrito, que no muchos se han presentado, que no muchos han, vamos a decir, cumplido con esta actividad. Y vale la pena decir también que todas las actividades que vamos dejando en el aula son de carácter obligatorio y que van sumando en la evaluación procesual de cada una de las instancias de la materia. Entonces, para no irnos de tema, volvemos a que el plan de estudio nos indica cuáles son los contenidos mínimos que vamos a ver en una materia. Entonces, si nosotros cuando vamos a empezar a cursar el espacio curricular o lo estamos cursando, por ejemplo, didáctica y currículum, miramos qué vamos a ver, qué vamos a aprender, qué debemos vamos a decir, adquirir como conocimiento conceptual y como saber hacer práctico, aplicado en este espacio curricular. Es importante que ustedes lean esos contenidos mínimos, esos descriptores, que cada uno de los espacios curriculares del plan de estudio de cada una de las 2 carreras contiene explícitos y escritos ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de mañana, como ha pasado muchas veces, viene una profesora que enseña cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está en los contenidos. Y uno se pregunta como estudiante, pero profe, esto no tiene nada que ver con lo que dice el plan de estudio que nosotros tenemos que aprender en esta materia. ¿Está bien? Porque hay que decirlo en voz alta, hay muchos profes que enseñan lo que quieren y no lo que deben enseñar. Por eso es el lineamiento curricular más importante o uno de los más importantes del plan de estudio. Y ustedes tienen que manejarlo al dedillo, tienen que conocerlo, tienen que llevarse una copia siempre en la carpetita. Créanme, si que las profes lo desmientan, sino que el que maneja el plan de estudios, tanto conociendo los descriptores mínimos como sabiendo lo que voy a seguir desarrollando ahora, vamos a decir, el formato pedagógico, la naturaleza del espacio curricular, si es asignatura, como en el caso de pedagogía, si es taller, si es optativo o si es un seminario, tienen dinámicas de trabajo diferentes y cargas distintas asignadas, que ya lo voy a explicar ahora en breve, pero digo, aparte de conocer los contenidos mínimos, los descriptores de cada uno de los espacios curriculares, y aparte de saber cuál es la naturaleza del espacio curricular, porque una asignatura no es lo mismo que un seminario ni que un taller, ya vamos a ver cuáles son las diferencias, también valga la pena decir la importancia que reviste el perfil del egresado como otro elemento trascendente del plan de estudio que ustedes deben conocer. ¿Qué significa el perfil del egresado, profe? Significan aquellas habilidades, decía, aquellas capacidades que ustedes van a adquirir o que pueden y deben aprender a hacer a lo largo de todo el profesorado. Lo que están habilitados por, vamos a decir, el lineamiento curricular, por plan de estudio, a desenvolver en las prácticas educativas el día de mañana. ¿Está bien? Que generalmente son propósitos de trabajo que están reflejados de manera concreta en el plan de estudio y ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces, fíjense la importancia que tiene el plan de estudio y aquí lo que quedaría, vamos a decir, complementariamente decir, que también sí es importante el plan de estudios,
la misma naturaleza de relevancia tiene el programa de cada una de las materias. ¿Está bien? Es decir, nosotros en el deber de poder informar con claridad, de manera transparente, para poder facilitar de manera asequible la comprensión de cuáles son las herramientas que ustedes o que pueden tener, que deben conocer para facilitar el tránsito de la carrera, tienen que ver con esto, con el plan de estudio, los distintos elementos que componen el plan de estudio y también con el programa de la asignatura, del taller, del seminario. Ustedes tienen que conocer la fundamentación del espacio curricular, es decir, por qué es importante trabajar estos contenidos de formación, ya sea de saber conceptual o de saber más práctico o aplicado. ¿Está bien? ¿Cuáles son los objetivos de este espacio curricular o de otros espacios curriculares? ¿Cuál es la manera en que se va a trabajar? Es decir, ¿cuál es la metodología de trabajo, la dinámica que propone el espacio curricular? Pero sobre todo yo creo que lo importante de conocer en el programa, más allá de que las condiciones para ser alumno promocional, para, vamos a decir, conocer cuáles son las materias correlativas, que ahora vamos a ver que también es otro elemento fundamental, nos vemos en la obligación como equipo de poder repetir esto, más allá de que ustedes lo hayan visto en el ingreso, digamos, a la universidad. Porque generalmente lo ven ahí, se olvidan o lo guardan en algún lugar y desaparece del radar de la panorámica de su conciencia. Y para nosotros es relevantísimo, por decirlo de manera coloquial, exagerada, que ustedes manejen el plan de estudios, manejen el programa, los fundamentos del programa, cuáles son los objetivos del espacio curricular, aparte de los contenidos en el programa analítico, es decir, de cada uno de los ejes, cuáles son los temas más relevantes que se van a trabajar en los distintos ejes de esta materia. Cuando ustedes aprenden a leer el plan de estudios, no solamente los descriptores mínimos, las correlatividades, los perfiles de egresados, aprenden a conocer la naturaleza del espacio curricular, créanme, repito, que las profes, vamos a decir, den su opinión si quieren respecto de esto, se les facilita muchísimo el camino. Y créanme que es no solamente anticiparse un poco a lo que va a suceder, sino a ir como conociendo en mediano y largo plazo con qué yo me voy a encontrar en el desarrollo de esta carrera, en el desarrollo de este espacio curricular. ¿Está bien? Entonces fíjense ustedes que los objetivos de cada uno de los planes de estudio, ya sea de primaria o de inicial, en la asignatura de pedagogía, tiene que ver justamente con el formato de asignatura, porque la asignatura tiene la carga de trabajo conceptual, del conocimiento de teoría pedagógica en un 80%, y el resto es los 20%, el 20% restante, para decirlo así, tiene que ver con un trabajo teórico práctico, ¿no? De aplicación, es decir, aporta herramientas conceptuales para poder leer la realidad educativa, para poder analizar, ¿está bien? Como por ejemplo lo que son los discursos pedagógicos, por decir. Esa categoría, discurso pedagógico, me sirve como una herramienta conceptual para poder analizar alguna práctica educativa. Entonces, por eso, este primer y tan relevante objetivo, que es construir marcos referenciales para la acción docente a partir del análisis de las corrientes de reflexión pedagógica, lo que es la historia de la pedagogía. Y fíjense ustedes que esto no es nada sencillo, porque nosotros en el eje 1, como equipo docente, tenemos que sintetizar más de 2000 años de historia, porque la pedagogía nace justamente de la mano, de manera paralela con el desarrollo y la evolución de la humanidad. En un primer momento, desde el minuto cero, digámoslo así, el hombre, la mujer, históricamente en la humanidad, se ha preguntado cuál es el ideal de formación de la persona, por qué es importante educarse, por qué es importante aprender. Entonces nosotros tenemos el desafío de poder sintetizar
tanto conocimiento, tanto contenido de trabajo en 2 o 3 clases, que realmente es desafiante, pero no es imposible. Y lo feo que tiene la materia de pedagogía, que es lo que nosotros tratamos de hacer, de mitigarlo, tratamos de hacerlo, digamos, eh, llevadero, es que es aburrida en algún punto, en algún sentido, porque requiere de muchas lecturas de textos o de muchas horas, de muchos minutos de análisis y de reflexión de lo que yo estoy aprendiendo. De nada me sirve estudiar y repetir, está bien, si yo no reflexiono sobre lo que estoy aprendiendo. Otro objetivo de pedagogía es interrogar la práctica educativa, ¿no? De los diferentes enfoques construidos a lo largo de la historia. Acá hay algunos objetivos a modo de ejemplo, pero el objetivo que a mí más me parece relevante está en el programa, que ya está en el aula virtual. Quiero decirles que tenemos el programa aprobado por la coordinación de carrera, ya desde el viernes pasado, está bien, que tiene que ver con criticar la formación, de que ustedes sean capaces de hacer una crítica a las propuestas de los docentes, que puedan, pero crítica en el sentido constructivo, es decir, tratar de analizarlo para perfectiblemente mejorarlo, para hacer aportes, para intercambiar ideas, ¿no? Y obviamente valorar la mediación pedagógica como una modalidad al servicio de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje del educando, del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por decirlo de manera general, se confunde o se mezclan ideas relativas a la pedagogía. ¿Es lo mismo pedagogía que educación? ¿Es lo mismo pedagogía, educación que formación? ¿Es lo mismo pedagogía, educación, formación y enseñanza o aprendizaje? Bueno, lo vamos a ir, vamos a decir, revelando, lo vamos a ir develando a lo largo del espacio curricular en las próximas clases. Entonces, fíjense que acá nosotros, en los descriptores que nos indica el plan de estudio, que tienen que estar volcados en el programa de formación, en el programa de pedagogía, tienen que ver con las concepciones históricas y socialmente construidas, los modelos clásicos, los nuevos enfoques, los debates pedagógicos contemporáneos, cuáles han sido las distintas maneras de conocer, o mejor dicho, de aprender a enseñar, por decirlo rápidamente, las tendencias pedagógicas. Sí, han abierto un micrófono. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigo. Los procesos de producción de conocimiento, la distribución y apropiación de saberes, digamos, del saber pedagógico en sí, se van como familiarizando de a poquito con nuevos conceptos, con nuevas categorías de análisis, con nuevas ideas, con nuevas herramientas conceptuales que después las van a tener que retomar en otros espacios curriculares a futuro. No es que ustedes terminan pedagogía y chau, si te he visto no me acuerdo, nunca más. No, uno tiene que ir, justamente por eso la importancia de la lectura del plan de estudio, recuperando, entrecruzando y articulando conocimientos con otros espacios curriculares, para tener una mirada mucho más holística e integral de lo que es la problemática educativa en la actualidad, ¿no? Entonces, de a poquito, tratar de ir articulando entre los distintos contenidos del programa, de los distintos ejes de la materia, con otros espacios curriculares, ¿no? Fíjense, cuando yo les hablaba recién de la importancia del plan de estudio de primaria, por ejemplo aquí, ustedes van a estar habilitados, entre otras cosas, yo acá he puesto algunos de los perfiles, de diseñar, organizar, implementar, evaluar estrategias pedagógicas, didácticas. Miren la gran responsabilidad que ustedes van a tener, ¿no? Hay un micrófono abierto ahí, por favor, si pueden apagarlo para que podamos seguir desarrollando la clase. Entonces, fíjense, deben y pueden participar crítica activamente en equipos interdisciplinarios de trabajo, para que no piensen que el día de mañana el perfil del profesor como egresado de la carrera solamente sirve para estar frente al aula, y no es así. Ya y hablamos en la clase apertura que ustedes tienen distintos nichos elaborables posibles
al día de mañana poder desarrollar su tarea como docente. Chicas, chicos, ahí hay un micrófono abierto. Por favor, les pido que lo apaguen para que no se interrumpa la clase, para que no haya ruidos, digamos, externos. Gracias. Fernanda, ahí está. Gracias. Bueno, entonces fíjense la importancia, miren el plan de estudios, bájenlo del aula virtual, eh, tómense el trabajito de mirarlo, de leerlo. Y otra cosa súper importante, aparte, miren, fíjense ustedes, yo me quiero seguir quedando con los perfiles, ¿no? Con las habilidades, las capacidades y las competencias que deben adquirir ustedes a lo largo de la formación para poder, como profesores de nivel primario, como de inicial, luego, eh, vamos a decir, desarrollar en su práctica, ¿no? Fíjense, gestionar acciones de inclusión educativa, reflexionar críticamente sobre la propia práctica, que eso también lo van a desarrollar en la praxis 1, en la práctica eh, profesional e investigación educativa 1 del profesorado, realizar transposiciones didácticas. ¿Qué será eso de realizar transposiciones didácticas? Lo vamos a mirar un poquito desde pedagogía, pero seguramente y con seguridad lo van a aprender en didáctica, y producir conocimiento a partir de su propia práctica. Siempre decíamos en la clase anterior, de que se confunde o se lo, vamos a decir, indica, se lo apunta al maestro como que transmite conocimiento ya construido, ¿no? Y justamente, o sea, construido por especialistas, por científicos. Nosotros tratamos de hacer esas transposiciones, esa adecuación para el nivel primario, para que los niños y niñas también del inicial puedan ir aprendiendo ciertos contenidos. Y créanme que se lo, vamos a decir, eh, pormenoriza al valor del trabajo, de la producción del docente como productor de conocimiento, porque en realidad, por decirlo, una de las razones, rápidamente, por lo que muchas veces no se valora como corresponde el trabajo del maestro y la maestra, tanto en inicial como en primaria, nosotros, decía recién, reconstruimos el sentido de ese conocimiento, porque no es lo mismo trabajar el conocimiento elaborado por un científico, por un especialista o por un, vamos a decir, funcionario ministerial cuando hace un recorte de contenido en el diseño curricular jurisdiccional, que ese es otro punto que vamos a trabajar en una de las próximas clases, que va a ser también, vamos a decir, un lineamiento normativo para ustedes, aparte del plan de estudio y de los programas de las carreras, van a tener que empezar a familiarizarse y a conocer los diseños curriculares jurisdiccionales, tanto a nivel inicial, en el jardín maternal, como en la educación, digamos, de la infancia, en la educación inicial, como en el nivel primario. ¿Qué es esto de los diseños curriculares jurisdiccionales? ¿Por qué son tan importantes para el maestro? Porque son justamente las pautas de contenido de trabajo con las que desarrollamos las prácticas de enseñanzas en el contexto escolar, en el contexto áulico. Ya lo vamos a profundizar esto, no es necesario que lo anticipemos ahora, pero sí que quería decir de que eh, no se sientan menos por empezar a soñar con este camino de convertirse en maestros y profesionales de la educación, porque nuestro trabajo es sumamente importante. Trabajamos con las infancias, como decíamos en la clase anterior, trabajamos con seres humanos, está bien, mediamos, humanizamos, como decíamos recién, y aparte reconstruimos el sentido del conocimiento. No es lo mismo el sistema productivo de una fábrica, o vamos a decir, enseñado en una escuela del centro, con lo que significa en una escuela rural, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros como docentes le imprimimos la impronta del sentido del conocimiento de acuerdo al contexto, al lugar, al grupo de trabajo, con las personitas que trabajamos. ¿Está bien? Por eso es tan importante nuestra capacidad de empezar a desarrollar esta sensibilidad de los valores, los principios, hacer el trabajo con amor,
porque realmente si no empezamos desde ahora a adquirir todos estos, vamos a decir, estas habilidades, todas estas capacidades, realmente se complejiza y se hace muy difícil poder entender de que sí somos productores de conocimientos los maestros de nivel inicial y primaria, desde nuestra práctica situada, con un grupo particular de trabajo, un grupo no es igual al otro, las modalidades, como decíamos en la clase pasada, no son las mismas, y obviamente la misión y la visión de cada una de las escuelas o espacios educativos en los que trabajamos no son los mismos. Entonces nosotros hacemos todo este corrimiento, toda esta adecuación del contenido, del conocimiento a un contexto de la práctica en particular. Y ese trabajo no es fácil de hacer. Nosotros los maestros somos los especialistas, por eso la importancia de poder valorarse en la justa medida de lo que significa la nobleza de trabajar con personas que van a ser los hombres y mujeres del mañana. ¿Está bien? Entonces, nunca permitan de que todo el mundo muchas veces opine sobre lo que significa enseñar vamos a decir, en los primeros años de vida, en el nivel inicial y en la primaria. Fíjense acá el perfil del profesor a profesora de inicial, ¿no? Brindar atención pedagógico-didáctica, diseñar, organizar, implementar y evaluar estrategias pedagógicas desde los 45 días de edad a los 5 años, acorde a los diversos contextos socioculturales, participar de manera activa y crítica colaborativa en equipos interdisciplinares, asumir y gestionar con responsabilidad el trabajo de enseñar, acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas, reflexionar críticamente sobre la propia práctica profesional, al igual que lo decíamos con primaria, y también producir materiales educativos. Este también es un aspecto sumamente relevante. Nosotros como maestros y maestras somos los indicados para producir recursos didácticos, recursos pedagógicos didácticos. Y ustedes, sobre todo las maestras de inicial, se convierten en especialistas. Y no son solamente un bricolage cualquiera de que hago una lámina y ya ese soporte, digamos, de apoyatura visual es suficiente para trabajar. No, no es suficiente. Siempre es importante poder hacer aportes desde nuestra especialidad como maestros de nivel inicial hasta por lo menos el primer ciclo del nivel primario, por el hecho de que los niños y niñas aprenden con objetos concretos, aprenden mirando, tocando, ¿está bien? Y esto hasta que después el desarrollo cognitivo, como lo van a ver ustedes en la evolución de las personas, en psicología del desarrollo, las estructuras intelectuales permiten luego hacer abstracciones que nos van a permitir aprender la lectura, la escritura, aprender, digamos, a sumar, a restar, que son obviamente contenidos de un nivel de complejidad distinto a la evolución de un niño de la unidad pedagógica o del nivel inicial. Entonces, en ese sentido digo, fíjense la importancia, y si ustedes se adentran al plan de estudios van a descubrir mayores valores, mayores, vamos a decir, propósitos, y también, como les decía en un principio, que ahora viene la parte un poquito más compleja, de lo que tiene que ver con el alcance del título de cada uno de los profesorados, como de la dificultad de conocer las correlatividades, la importancia que reviste conocer las correlatividades. Y para mí esta clase es sumamente importante porque a veces en el curso de ingreso miran así nomás, dicen, bueno, esto es para la vida del estudiante universitario, y no se detienen a reflexionar el alcance de un título, como aprender las competencias para ejercer docencia y gestión en instituciones educativas, diseñar e implementar, como decíamos recién, para promover el aprendizaje de los niños de 45 días en adelante, trabajar en equipo, gestionar desde la institución educativa procesos de cooperación, ¿no? Fíjese en primaria, el alcance profesional de su título también tiene que ver con lo mismo, agregando algunas cuestiones propias del nivel, como diseñar e implementar otro tipo de estrategias pedagógicas y demás, ¿no? Es decir, aquí
hemos como hecho un avance en el encuadre de trabajo y un repaso también de la importancia que reviste el plan de estudio para ustedes sobre todo y también para nosotros, porque si nosotros como docentes garantizamos que ustedes conocen el plan de estudio tanto de inicial como de primaria, créanme que vamos a garantizar en el resto del proceso una mayor inclusión, una mayor adecuación, vamos a decir, una mayor adaptación de ustedes a las propuestas de enseñanza, a las propuestas de formación de cada uno de los espacios curriculares, ¿no? Repito, no es menor conocer el plan de estudio y adentrarse en los programas de cada una de las materias. En este caso, de pedagogía, que como decía recién, tanto plan como programa están en el aula virtual. Acá viene también el repaso sobre la importancia de lo que para ustedes significa y para nosotros también saber que ustedes conocen lo que significa una correlatividad, cuando es una correlatividad dura, cuando es una correlatividad blanda, qué significa una correlatividad, qué me pide a partir del segundo cuatrimestre, ¿no? A partir de ahora de agosto de este año, qué me va a pedir el sistema de correlatividades para poder avanzar en la carrera. ¿Está bien? Fíjense aquí, yo les voy acá con la flechita a envolver en la primera de las materias del segundo cuatrimestre en Sociología de la Educación. ¿Qué me pide? Me pide cursada, es decir, regularizada, la materia 2 para poder promocionarla o para poder rendirla como regular a Sociología de la Educación. ¿Cuál es la materia 2? Es Pedagogía. Entonces, si yo me aseguro conocer qué materias debo tener regularizadas y qué materias debo tener aprobadas para poder promocionar las que siguen, es realmente poder divisar a lo largo en el horizonte del camino de este trayecto de formación docente inicial que están iniciando ustedes, la garantía de que yo conozco y no me confío y, vamos a decir, hago el esfuerzo y con el compromiso suficiente para poder tener pedagogía aprobada o cursada, regularizada, mínimamente para poder hacer sociología de la educación. Esto lo estoy diciendo como ejemplo. Si yo, ¿qué pasa? ¿Me quedo libre en pedagogía? No voy a poder cursar sociología de la educación. Si me quedo libre en pedagogía, está bien, tampoco voy a poder aprobar pedagogía especial. Fíjense acá en la materia que sigue, que te pide aprobada para poder cursar acá arriba, fíjense ustedes, esto está en el plan de estudio, revísenlo, me pide aprobado pedagogía especial y me pide aprobado la 4, que es psicología del desarrollo, está bien, que la están cursando ahora, y también me pide aprobado la 2, que es pedagogía, está bien, para poder cursarla. Entonces, tengan cuidado en la lectura de este Tetris, diría yo, de lo que es la complejidad de este cuadro de doble entrada, qué materias a partir del segundo cuatrimestre, váyanlo mirando ahora, me pide aprobada del primer cuatrimestre, ¿está bien? Vamos a hacer el ejemplo de didáctica y currículum. Fíjense ustedes que es una de las materias que está en el segundo cuatrimestre, de las dos carreras, tanto de profesorado inicial como de primaria, porque los primeros 2 años son del tronco común de la formación docente inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que las materias son las mismas, porque son el básico, la formación básica generalista, si se quiere decir, como lo mencionaba antes, de la docencia o del aprender a ser maestros, es igual para las dos carreras. Recién a partir del segundo cuatrimestre, creo que del segundo año, se empiezan a diversificar porque tienen didácticas diferentes, se empiezan a distinguir porque tienen contenidos específicos, de saberes específicos del nivel inicial como del nivel primario. Pero lo que es todo primer año y casi todo segundo
son las mismas materias, el mismo tronco común, pero siempre enfocado, mirado desde lo que es el profesorado en particular que ustedes hacen, ya sea inicial o primaria, ¿está bien? Entonces, para nosotros es relevante que ustedes conozcan todas estas pautas, que ustedes conozcan todos estos encuadres de trabajo. Tanto el compromiso del contrato que nosotros les pedimos, el cultivo de desarrollo de principios y valores que mencionamos al comienzo de la clase, también la importancia que reviste para su proyecto de vida en la educación superior, en lo que reviste, vamos a decir, o lo que significa la importancia y la relevancia de conocer el plan de estudio, de conocer los alcances del título, de saber para qué me estoy formando, de qué compromiso conlleva hacerlo, de conocer qué es un descriptor mínimo, qué formato tiene esta materia, es un taller, es una asignatura. Ahí voy a volver a eso para que lo entendamos un poquito mejor, pero es sumamente clave. Es el piso de trabajo de pedagogía y también, por qué no decirlo, de pedagogía especial en el segundo cuatrimestre. Y les va a servir a ustedes para todas las materias que vayan a cursar, está bien, en la carrera, por supuesto. Entonces, decíamos que hay materias que tienen distinta naturaleza en su formato en la propuesta. Esta materia es una asignatura, está bien, ¿por qué? Porque la asignatura, definida por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Esto lo menciona el plan de estudio, ¿no? Es decir, es un valor básico, fundante, son materias, espacios de formación conceptual, ¿no? Para los fundamentos generales de lo que significa el hacer docencia, ser docentes, ¿no? Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos teóricos y por sobre todo modos de pensamiento, modelos, corrientes de pensamiento a lo largo de la historia, explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, ¿está bien? Evitando reglas cerradas, evitando recetas rígidas, evitando dogmas. ¿Mm? La formación docente hace ya mucho tiempo atrás que de hecho hace muchos años, ha producido un corrimiento, se ha caracterizado por la flexibilidad de convivir en la diversidad, es decir, ¿a qué me refiero? De construir en las diferencias. Acá no hay que enojarse por pensar distinto. Justamente las diferencias es lo que enriquece el proceso de formación. Como dice Aristóteles en algún momento, quien puede comprender alguna idea sin tener obligadamente que compartirla, podemos decir que es una persona formada, una persona educada, porque comprende un punto de vista diferente, pero no lo comparte. ¿Está bien? Estamos en todo derecho de poder compartir o no, de poder sentirnos más identificados y representados por algunos pensamientos que por otros. Y créanme que acá nadie tiene una verdad determinada. La verdad se construye en la práctica, se construye en el intercambio, se construye en el análisis, en el aprendizaje de los conocimientos tanto teóricos como prácticos en el día a día. Y la verdad, como dice Galeano, es un conjunto de verdades. ¿Está bien? Que de algunos compartimos algunas verdades y otros no tanto. Entonces, a lo largo de la evolución a través del tiempo, justamente tenemos que entender que se han desarrollado distintos tipos de miradas acerca de la vida, distintos ideales de formación humana y han ido con el correr, el transcurrir de los años, de los siglos, cambiando. Ya lo vamos a ir revisando en la primera parte del desarrollo teórico conceptual del eje 1 de la materia, ¿no? Cómo justamente lo que más nos interesa es que ustedes puedan entender la convivencia de distintas perspectivas, más allá de que si ustedes están, vamos a decir, o asienten,
están compartiendo la mirada o la acepción más de de una perspectiva que de la otra, ¿está bien? Pero justamente hay que aprender a convivir con las diferencias, y esto también, créanme que es una habilidad blanda de la formación que muchas veces conlleva mucho tiempo y trabajo de reflexión para nosotros. Porque aprender a compartir, digamos, las diferencias, aprender a construir objetos de trabajo común en las diferencias, también es algo sumamente importante de desarrollar a lo largo de la formación docente, y más allá aún todavía, porque muchas veces cuando nos toca trabajar en equipo en las escuelas, elaborar proyectos comunes, vamos a decir, proyectar actos de efemérides, se consensúa en las diferencias. Y esto es un gran desafío que de a poco, de menor a mayor, ustedes van a ir desarrollando, ¿no? Acá nosotros siempre venimos a lo largo, digamos, de los años que hemos trabajado en conjunto con el equipo docente de trabajo, utilizando una pequeña herramienta que es trascendente a nuestro entender, por el hecho de que nos permite, ya vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, ir registrando nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras críticas, nuestras dudas, nuestras proyecciones, ir volcándolo. A mí me gusta definirlo de una manera que aquí no está en esta diapositiva explicitada, que es el diario de vida, ¿no? El libro de vida de cada uno de nosotros, como si fuera un cuaderno de viaje, como si fuera un diario de viaje, pero queremos proponerles que cada uno de los encuentros que tengamos en este espacio curricular, y a quienes no han venido a clase, por favor transmítanselo, compártamoslo, lo voy a volver a repetir la clase siguiente, vayan guardando cada uno de las anotaciones, de los registros, de las reflexiones, de las dudas que ustedes van teniendo a lo largo de la cursada, a lo largo de la preparación de los trabajos prácticos, a la hora de la lectura de algún texto, qué palabra no estoy entendiendo, necesito ir a buscarla al diccionario. Y créanme que sí, es importante, ya lo vamos a ver en el texto de Brailovsky, cuando arranquemos a estudiar, la importancia de lo que reviste la lectura de nuestros propios registros y a la hora de enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? En distintas experiencias de formación docente le han puesto esta herramienta transversal muchos nombres diferentes: cuaderno de narrativa, cuadernos de aula, diario de campo, bitácora, libro de viaje, portafolio de evidencias. Yo prefiero llamarle el libro de mi vida, porque no solamente tiene o reviste, vamos a decir, relevancia en la anotación de los contenidos conceptuales o del autor que leí, sino que también es el libro de mi vida, porque yo acá voy volcando mis miedos, voy escribiendo mis dudas, mis fortalezas, aquellas seguridades que voy adquiriendo. Entonces, queremos que para desarrollar un registro permanente de los pasos que vamos dando en el espacio curricular, podamos implementar esta herramienta transversal de trabajo para ir enriqueciéndola, como decía, en cada uno de los momentos en que nos encontremos en el aula, o cuando ustedes, en el momento que va cayendo el sol, tienen un pensamiento, una reflexión, a donde se va yendo el día, digamos, y se encontraron con una idea nueva, que se quedaron pensando. Es importante volcarla en el libro de su vida, en el diario de este viaje, porque créanme que cuando vuelvan a releerse en aquellas primeras anotaciones, en aquellos escritos que ustedes han hecho, tanto desde el punto de vista conceptual, analizando autores, como reflexionando afectivamente sobre el proceso, se van a encontrar con cambios, con muchas diferencias, con reformulaciones, como decíamos en la clase pasada. ¿Realmente habré sido yo el que escribió esto? Entonces queremos proponerles esta herramienta transversal, que no hace falta que sea
vamos a decir, de manera tan acabada, que sea tan prolija, no. Queremos que ustedes vayan eh, haciendo un registro de cada uno de los encuentros, de cada una de las instancias de trabajo, ya sea en la presentación, en el trabajo práctico 1, en las actividades teórico-prácticas que desarrollemos en el aula, que puedan ir armándose una carpetita como si fuera un portafolio, donde van volcando todos aquellos aprendizajes. Y esta herramienta transversal van a entregarla para poder promocionar la materia el último día de clases y se las devolveremos luego cuando retomemos en pedagogía especial, luego de haberles hecho después del receso invernal una devolución personal a cada uno de los cuadernos, ¿no? Espero que así sea, es la idea, para poder comprender el proceso que han venido desarrollando, cuáles han sido sus pensamientos, sus reflexiones, sus modificaciones, sus cambios. Entonces, creo que hemos sido claros. Yo repito, en este sentido, agradezco nuevamente que se hayan tomado un tiempito hoy, el día feriado, que es tan importante. Para mí es sumamente relevante porque eh, es un día especial, lo dije al principio, tanto para conmemorar a nuestros veteranos y nuestros caídos en esta guerra tan injusta, como también el día, digamos, internacional de reconocimiento, digamos, a la neurodivergencia, en particular a las personas con autismo. Yo no sé si ustedes saben, yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista. Ya a la medida que me vayan conociendo, les voy a ir contando un poco de mi vida y lo que ha producido como fuerte impacto, como me ha interpelado como profesional de la educación a ser cada vez mejor ser humano, como decíamos al principio, a intentar humanizar con más sensibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito a quienes se han hecho presentes el día de hoy, no quiero quitarles más tiempo, simplemente era poner el encuadre de trabajo a conciencia, poner en claro cuáles van a ser los compromisos a lo largo de este espacio curricular. Aquí ya les he subido en el día de ayer estas diapositivas, estas presentaciones. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para escucharles, para que ustedes me digan si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna consulta. Aprovecho para contarles que con las profes ya estuvimos armando un trabajo práctico 1, que lo vamos a presentar el próximo miércoles 9 de abril, que nos toca, creo que es el 9, ¿no? ¿O no? Es 9, sí, ahí me dicen las profes que sí. Se los vamos a presentar para poder ir trabajando. Les pedimos sumamente, digamos, responsabilidad a la hora de armar equipos, ¿está bien? Como no hemos quedado muchos en el aula, se han tomado el feriado en serio, y está bien que así sea porque no era obligatorio. No quiero avanzar mucho más en la explicación, sino agradecerles de nuevo y abrir los micrófonos por si quieren decir algo, hacer algún comentario. Profes, algo que quieran decir, aportar. Eh, si no, vamos culminando la clase de hoy y de nuevo el agradecimiento. No, para mí está muy claro, Nicolás. Bueno, La semana que viene le explicaremos el práctico para que ellos puedan, bueno, ir realizando. Y me parece que esto, lo que vos dijiste de los grupos, que vayan buscando o armando grupos de estudio, es importante para poder, bueno, realizar todas las actividades que tenemos planeadas. si yo estoy contento, les cuento, porque anoche, después de tanto insistir, pude conseguir la película que vamos a trabajar con el equipo docente para ustedes, que realmente es muy linda y movilizante. Ya vamos a ver cómo implementamos el trabajo. Pero en este eje 1 va a tener dos momentos de trabajo práctico. Primero va a ser teórico y después el análisis de este film educativo, ¿no? Así que bueno, sin mucho más que agregar, no sé, profe, usted, Marianela, si quiere agregar algo, no, dice el profe. ¿Alguna pregunta a quienes han quedado en el aula? Acá.
Bueno, entonces muchas gracias. Les pedimos por favor que ingresen al aula, que realicen la actividad de presentación y que vayan descargando los materiales que vamos compartiendo. Ahora sí, les saludo y les agradezco. Que tengan una linda tarde, siendo las 5:17 termina el encuentro de hoy. Muchas gracias, profe, por el acompañamiento, por el compromiso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El miércoles.